Hola estimados, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más. En este video abarcaremos sobre leyes de exponentes, resolveremos un ejercicio que es del libro Álgebra de Sebastián Lasso. El ejercicio es el 57 y nos dice simplificar la expresión siguiente, ¿no? Donde nos da el valor de e y los valores y que debemos simplificar lo más que se pueda, ¿no? Entonces iniciamos. Tenemos la expresión, vamos a copiar más abajito, más o menos por aquí. Entonces, ¿qué podemos aplicar aquí? Sencillamente lo primero que podemos hacer, acercamos un poquito más. Este 27 podemos convertirlo en valores de 3. Sencillamente borramos aquí. Tenemos que podemos hacerlo aquí al ladito. $27 es igual a 3 elevado al cubo, y aquí 9 podemos considerar que es igual a 3 elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces, en vez de 27 vamos a copiar aquí 3 elevado al cubo. Muy bien. Y todo esto elevado a la expresión de 1 menos 2a. Más nos indica aquí, en vez de 9 vamos a copiar en términos de 3 elevado al cuadrado. Bueno, podemos borrar aquí. Este más va a ser más pequeñito. Y podemos poner en vez de 9, 3 elevado al cuadrado. Y todo esto elevado a la expresión de 1 menos 3a. ¿No? Muy bien, de esa manera vamos cambiando en términos de 3. Luego, también tenemos la siguiente propiedad que vamos a aplicar para multiplicar el exponente interno con el externo. Es decir, la propiedad nos indica que cuando tengamos a elevado a la n, todo esto elevado a la m, eso es equivalente o igual a la misma a, pero multiplicando el exponente interno n por m, ¿verdad? Entonces aplicamos eso, en este caso nuestra n sería 3 y m toda esta expresión. Aquí lo propio, n va a ser 2 y m toda esta expresión. Entonces, aplicando esa ley, podemos copiar toda la expresión más abajito. Más o menos ahí. Aquí esto ya lo borramos. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. 3 la base, que en este caso sería como a, nos indica que multiplicamos el exponente interno n por el exponente externo n. En este caso el interno es 3. Le ponemos 3 multiplicando con 1
menos 2a, todo entre paréntesis, copio el signo más. Aquí lo propio, el exponente interno con el externo vamos a multiplicar. Y nos quedaría 3 elevado a la multiplicación de, entre paréntesis le ponemos 2, multiplicado por toda la expresión, entre paréntesis 1 menos 3a, ¿verdad? Muy bien. Copiamos toda la expresión. Más o menos por ahí. Y aquí operamos, por lo cual vamos a borrar esta partecita, los exponentes vamos a operar. Aquí, como 3 está multiplicando toda esta expresión, vamos a multiplicar el primero, el 3 con el primero y el primero con el segundo. Aquí lo propio, con el primero y con el segundo vamos a multiplicar, ley distributiva aplicando en los exponentes, ¿no? Entonces, aplicando ley distributiva, aquí nos quedaría más por más, 3 por 1, 3, más por menos, menos 3 por 2a, 6a, ¿verdad? Cerramos paréntesis, más, seguimos en el siguiente exponente, 2 por 1, entre paréntesis, 2, luego más por menos, menos 2 por 3a, 6a. Muy bien. Seguimos desarrollando. Aquí todavía en la parte de abajo no lo tocamos. Seguimos desarrollando. Aquí esto podemos copiar por esta parte nuestro avance. Y aquí, como es una multiplicación, este 36 podemos sacarlo fuera de la fracción para que podamos operar. Entonces lo borramos ese 36 y lo ponemos aquí como fracción, aquí multiplicando 1 dividido entre 36 y sigue siendo lo mismo, ¿no? Solo que hemos sacado de esta fracción. Aquí al ladito multiplicando 1 dividido entre 36 y no afecta nada, ¿no? Sigue siendo lo mismo el denominador 36. Y aquí, como pueden ver, ya tenemos argumentos semejantes. Aquí tenemos 3, base 3, aquí también base 3. Entonces, podemos aplicar leyes de exponentes, ahora sí, en todo este sector, en esta fracción. Y todavía no tomamos en cuenta el 36. Nuevamente, copiamos todo nuestro desarrollo más abajito.
Aquí podemos borrar ya. Este también. Y como tenemos aquí en este sector como un denominador, perdón, acá tenemos como un denominador. Ese común denominador podemos repartir al primero como es una suma y a la segunda expresión de esta suma. Entonces podemos dividir, repartir y formar dos fracciones. Entonces realizando eso, aquí esto ya lo podemos borrar. Y lo dividimos como es una suma. En dos fracciones podemos dividir. Esto lo acomodamos más aquí. Permanece el signo más. Llego aquí. Entre paréntesis podemos ponerle porque toda esa expresión que se ha formado dos fracciones sigue multiplicando al 1 dividido entre 36, ¿no? Y aquí vamos a repartir el común denominador aquí y en el segundo también, en el primero y en el segundo aquí. En dos fracciones se repartió. Luego podemos aplicar aquí, como tenemos bases iguales en el numerador y denominador, aquí también en el numerador y denominador bases iguales podemos aplicar ley de exponentes, la ley que nos dice que cuando tengamos a elevado a la n dividido entre a elevado a la m, esto es igual a la misma base a, los exponentes se restan n menos m. Muy bien. Entonces aplicamos esa ley, como son las mismas bases 3 y 3, podemos aplicar esa ley. Vamos a ponerlo más éxitos, más aquí. Para que no se confunda. Muy bien. Entonces borramos, o mejor dicho, vamos a copiar. Toda esta expresión. Muy bien. Ahora lo que hacemos es borrar todo lo que estaba aquí entre paréntesis, estas dos fracciones vamos a borrar y nos va a quedar de la siguiente manera. Permanece el signo más. Ponemos en color azulito. Aquí que nos dice la ley, cuando las bases sean iguales en una división, los exponentes diferentes, se copia la base, se restan los exponentes. Aquí lo mismo, nuestras bases son iguales, la base es 3, copiamos entonces la base que es 3 y los exponentes se restan, ¿no? Entonces vamos a restar 3 menos 6a. Va a ser un poquito más larguito, vamos a empujar. Más o menos por ahí. Esto igual. Más o menos ahí. No, entonces el primer exponente vamos a restar, dice, con el segundo. Le ponemos entonces menos con color rojito. Eso nos dice la propiedad. Reste menos. ¿Quién?
el segundo exponente, que en este caso es menos 2a, y cierro paréntesis. Lo propio aquí, vamos a poner 3, el primer exponente, que es la expresión 2 menos 6a, dice restar menos el segundo exponente del denominador, que es entre paréntesis menos 2a. Muy bien. Esto tal vez podemos acercar un poquito más. Nos quedó los paréntesis, los corchetes. Esto lo podemos subir más aquí. Muy bien, ahora desarrollamos esos exponentes que nos quedaron. Estas vamos a desarrollar un poquito más. Así que copiamos toda la expresión. Copiamos. Más o menos ahí. Nuevamente. Ahí está bien. Entonces borramos. Para poder desarrollarlo. Aquí tenemos que damos lapicito. Nos va a quedar aquí sencillamente, le quitamos los paréntesis, nos va a quedar 3 menos 6a. Y aquí desarrollamos más por menos, bueno, menos por menos, más 2a. Seguimos con el siguiente exponente, que sería 3. Aquí sacamos los paréntesis, 2 menos 6a. Aquí desarrollamos nuevamente menos por menos más 2a. ¿No? Y aquí términos semejantes vamos a operar. Aquí también términos semejantes. Entonces copiamos abajo el desarrollo. Seguimos desarrollando. Aquí ya lo borramos estos dos. Nuevamente. Aquí nos quedó 3, eso no podemos tocarlo. Y aquí podemos desarrollar términos semejantes. Menos 6a más 2a sería menos 4a, ¿no? Y aquí lo propio, nos queda 2, eso no lo podemos tocar, términos semejantes. Trabajamos menos 6a más 2a, nos quedaría menos 4a. Muy bien. Perfecto. Ahora prosiguiendo, podemos aplicar nuevamente leyes de exponente. Copiamos este desarrollo. Más o menos por ahí. Y aquí podemos borrar. Y nuevamente aplicar esta propiedad que nos dice que podemos ir de izquierda a derecha, ir de una fracción a un argumento elevado a una resta, o ir de un argumento elevado a una resta a una fracción, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a aplicar aquí. Tenemos un argumento elevado a una resta, aquí también tenemos un argumento que es 3 elevado a una resta, aquí también 3 elevado a una resta, entonces podemos volverle en una fracción, ¿no? Donde dice que vamos a copiar el argumento en el numerador y vamos a elevar a la al primer término de la resta,
y vamos a dividir, dice, entre el denominador va a ser el mismo argumento a elevado a el segundo término de la resta, ¿verdad? M en este caso. Ya entonces, aplicando eso nos va a quedar que trazamos una línea color azulito, nos va a quedar una fracción. Aquí nuevamente más vamos a poner, y nuevamente aquí también nos va a quedar una fracción, donde nos dice que en el numerador va a ir el mismo argumento, la base 3 elevado por el primero, que sería 3 también, dividido, dice, entre el mismo argumento 3, pero ya elevado por el segundo, ¿no? Que sería 4a. Aquí lo propio, copio la base 3, elevo por el primero 2, desaparece el signo negativo. Nuevamente en el denominador copio la base 3, elevo por el segundo, que es 4a. Muy bien. Aquí podemos acercar un poquito más, ya nos sobró este cochetito con su exponente negativo. Y seguimos desarrollando. Aquí en este caso copiamos, más arribita, más o menos ahí. Muy bien. Aquí podemos borrar, si se pueden dar cuenta, tenemos 3 elevado al cubo, 3 elevado al cuadrado, esos podemos reemplazar por números. Aquí en vez de 3 elevado al cubo vamos a ponerle 27, que es igual, y 3 elevado al cuadrado es 9, ¿verdad? Listo, muy bien. Aquí nuevamente tenemos comunes denominadores, podemos unirlos en una sola fracción. Así que copiamos toda la expresión. Tenemos mismo denominador, entonces podemos unirlo en una sola fracción, las dos fracciones. Entonces aquí tendremos que borrar y nos va a quedar sencillamente una sola fracción de, aquí sería, se copia el común denominador 3 elevado a 4a. Aquí las sumas se suman 27 más 9, que sería sencillamente 36. Copiamos el término. Aquí ya podemos borrar. Y sencillamente lo dejamos como 36. Y como podemos ver, aquí hay una fracción multiplicando 1 dividido entre 36, por lo tanto 36 en el numerador, 36 en el denominador se puede simplificar, ¿no? Y nos queda 1. Muy bien. Seguimos resolviendo. Nos queda que es igual a, entre corchetitos nos quedó, aquí se simplificó 36 con 36, nos queda 1 dividido entre 3 elevado a 4a, y todo esto está elevado a negativo 1 dividido entre 2a. Muy bien. Ahora aquí también podemos aplicar
la propiedad que nos dice que si tenemos un argumento a elevado a un término negativo n, eso puede ser igual a la fracción de 1 dividido entre ese mismo argumento a, pero con el exponente n ya positivo. Muy bien, entonces aplicamos eso y nos quedaría que en este caso a sería toda esta expresión. Entonces ponemos 1 dividido entre toda la expresión. No, lo copiamos por aquí más o menos. Y ya elevado a su exponente negativo, pero en este caso ya se convertiría en positivo n, nos dice, ¿no? Entonces ya va a ser 1 dividido entre 2a positivo. Muy bien. Seguimos desarrollando. Aquí también podemos aplicar que esta propiedad que nos dice cuando tengamos una fracción de a y b elevado a la n, esto es igual a, se reparte la n al numerador y al denominador, entonces quedaría a elevado a la n dividido entre b elevado a n, ¿no? Entonces lo propio aquí, 1 dividido entre 2a, que es exponente, vamos a repartir al primero y al segundo, al denominador y al numerador. Por lo tanto nos quedaría que e es igual a, permanece la fracción 1 y aquí elevamos 1 elevado a 1 dividido entre 2a y la fracción nos quedaría 3 elevado a 4a, todo esto elevado a 1 dividido entre 2a. Muy bien. Aquí el 1 elevado a cualquier término siempre va a ser 1, ¿no? Entonces simplificamos, aquí nos va a quedar 1. Y aquí podemos operar, tenemos exponente interno y exponente externo. Entonces se pueden multiplicar ambos, exponente interno con el externo según propiedades. Según esta propiedad, ¿verdad? De aquí, a elevado a la n, todo esto elevado a la m, se multiplican los exponentes. Entonces nos va a quedar que e es igual a 1, y aquí nos quedó dividido entre la fracción de 1, y aquí 3, podemos multiplicar sus exponentes. En este caso vamos a hacer un poquito más grande. Sus exponentes serán 4 multiplicado por 1 dividido entre 2a. Aquí podemos simplificar a, como es una multiplicación a con a se nos cancelan. 2 dividido entre, 4 dividido entre 2 nos quedaría 2. Por lo tanto nos va a quedar 1 dividido entre la fracción de 1. De 1 dividido entre 3. Aquí 4 se dividió entre 2, sería 2. Entonces 3 elevado al cuadrado, ¿no?
y aquí suponemos que tienen 1 y podemos aplicar medios con medios y extremos con extremos, ley de la oreja, ¿no? Muy bien. Aplicando ley de la oreja nos va a quedar que la fracción medios con medios 1 por 1, 1 y extremos con extremos 1 por 3 elevado al cuadrado nos va a quedar 3 elevado al cuadrado y esto sencillamente es 9, ¿verdad? Y esa es la solución. Muy bien, entonces ¿cuánto había valido E? Había valido 9. Muy bien, compañeros, entonces quedamos hasta aquí. Nosotros vamos a ponerlo en el recuadro. Esperemos que se haya entendido el ejercicio y les haya servido. Muchas gracias por su atención. Gracias.